Hola mis trequeros, bienvenidos a una nueva ruta con Aventura Click. Aquí nos encontramos en un espectacular paraje en el lago de Todos los Santos, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en la región de los lagos. En este video te mostraré una ruta llamada Paso Desolación, en el primer Parque Nacional de Chile, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en un trekking con unas vistas al imponente volcán Osorno, el Mirador y Cerro La Picada. Y para terminar, maravillosas vistas del lago de Todos los Santos. Además te indicaré cómo llegar y datos interesantes. Por eso quédate hasta el final para disfrutar de este maravilloso sendero. Para ingresar al parque primero debemos registrarnos en la oficina del guardaparques. La entrada es liberada y además me facilitaron un mapa de la zona. El sendero nos recibe con un gran letrero bilingüe, con la información de los senderos existentes en el parque como lo son Paso Desolación, Los Alerces y Rincón Osorno. También nos informa de los desniveles de las rutas, las normas y prohibiciones del parque. Esta ruta nos lleva desde el sur del majestuoso volcán Osorno, partiendo desde el sector Petrohue hasta el norte llegando al sector La Picada. Este sendero solía ser una antigua huella ganadera. Era utilizada para trasladar animales entre el lago de Todos los Santos y el lago Yanquihue. Este recorrido podremos hacerlo en 8 horas, y lo que nos espera es simplemente maravilloso, desde escoriales volcánicos y aluviones hasta densos bosques y lo mejor de todo, vistas panorámicas que te dejarán sin aliento. La ruta inicia en un antiguo camino de tierra, introduciéndonos en un bosque de árboles altos no muy frondosos. Luego llegamos a la bifurcación hacia el Paso Desolación, donde nos esperan alrededor de 12 kilómetros y un desnivel total de 730 metros. Ahora, ¿cuál es la mejor época para disfrutar de esta aventura? Bueno, técnicamente podemos hacerla durante todo el año, pero entre noviembre y abril es cuando los días suelen estar más despejados, ideal para apreciar al máximo el paisaje. Eso sí, si planeas venir en enero, prepárate para encontrarte con algunos insectos molestos, como los colihuachos y tábanos, pero no dejes que esto te detenga. ¿Cómo llegar? Desde Puerto Varas nos subimos a un autobús que nos lleva hacia los Altos del Petrohue por la ruta 225 en dirección este. Luego pasaremos por Ensenada y continuaremos hasta el embarcadero del lago de Todos los Santos. Al ir en autobús nos condicionará el tiempo, ya que el último autobús sale a las 18 horas. En total recorreremos 61 kilómetros desde Puerto Varas y tardaremos unas 2 horas y 15 minutos, pero si prefieres ir en automóvil solo te tomará 1 hora. Aquí el terreno ha sido socavado por la acción del agua y nos revela capas de tierra, en donde imagino que han sido originadas por diferentes erupciones del volcán. Y he llegado a un punto interesante en el trekking, alrededor de 1,5 kilómetros, casi 2. Tenemos el lago de Todos los Santos, en medio una isla, y detrás mío el volcán Osorno. Espectacular. Aquí nos estamos introduciendo un poco más a lo que es la selva valdiviana, que se compone de un bosque siempre verde y obviamente con el sistema de la cercanía al mar y a los lagos. Esto es todo un paraíso para los amantes del trekking, senderismo, montaña. Espectacular. Ahora nos encontramos subiendo una pequeña pendiente, como podemos apreciar acá. Todo es copado con vegetación. Todo está vivo. El dato click. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales es el más antiguo del país, creado en 1926 con una superficie de 251.000 hectáreas. Sus principales atractivos radican en un relieve de volcanes y montañas, grandes bosques de árboles nativos y uno de los más bellos y vírgenes lagos del sur de Chile, el lago de Todos los Santos.
En el año 1849, el lago fue redescubierto por el explorador Benjamín Muñoz Gamero, quien comandaba una expedición del gobierno de Chile. Nombra al lago como Esmeralda, debido al color de sus aguas. Hoy en día, el nombre más común es el de Todos los Santos, aunque Esmeralda es aceptado. Esta diversidad paisajística y la dominante presencia de sus volcanes han convertido a este parque en uno de los principales destinos de la región de los lagos, ya que dentro de sus límites, el visitante no solo puede observar paisajes, caminar u observar flora y fauna, sino que también puede disfrutar de los baños termales, del esquí, de paseos en botes, pesca, entre otras cosas. Pasando el aluvión Peripillán, tenemos la bifurcación hacia el sendero Los Alerces y también el Paso Desolación. Encontraremos unos senderos con diferente tipo de terreno, en donde podríamos encontrar arena volcánica, piedra volcánica, que te recomiendo que uses zapatos con caña o que te protejan el tobillo para evitar lesiones. Y también senderos con raíces, así que bien variado el terreno. Y ahora estamos ascendiendo en dirección norte, prácticamente rodeando el volcán. Mis trequeros, y hemos llegado tal vez al punto más hermoso de la ruta, el Mirador La Picada, en donde podemos apreciar el magnífico paisaje creado por las montañas y el lago, toda una panorámica espectacular en donde ascendemos la mirada hacia el espectacular volcán Osorno. Chicos, ya pueden ver el Cerro La Picada, aún en primavera, con algo de nieve. Y aquí al costado, el volcán Osorno, dominado por las nubes en esta mañana. ¡Oh, diablos! ¡Ah, qué subida! Pero está hermoso. Soy bendecido por poder presenciar este espectáculo de la naturaleza en primavera. Este lago después se mete hacia allá y hacia allá y llegamos a Argentina. Hemos llegado a una altura de 666 metros aproximadamente y ya la vegetación empieza a descender, sobre todo hacia el lado del volcán. En cambio, hacia el lado del Cerro La Picada todavía tenemos alguna vegetación bastante alta. Son contrastes que va teniendo nuestra ruta que son interesantes para mostrárselos. Chicos, ya hemos llegado hasta el aluvión Manqué, que es parte del sendero Desolación. Y la verdad que es algo desolado, en el sentido de que no hay tanta vegetación, pero igual está hermoso el lugar, está hermoso. Se supone que yo podría llegar hasta un cuarto de máquinas más adelante, pero creo que por el tiempo no llegaré, así que prefiero bajar un poco antes y llevarles más contenido. El cuarto de máquinas o refugio La Picada, al que no alcanzamos a llegar, fue parte de uno de los primeros centros de esquí construido en 1933 y fue abandonado luego de un incendio.
chicos, y hemos encontrado unas huellas en la arena volcánica. Tal vez sean de un zorro o de un puma. Si tú sabes de qué animal son, comenta y así aprenderemos a reconocerlas. Alcanzo a divisar dos caídas de agua desde hielo son tremendas, son espectaculares, hermosas. Se va a ver mal, pero quiero mostrarles. Chicos, y por fin el volcán Osorno prácticamente 100% despejado. Hermoso, hermoso, es casi un cono perfecto. Aquí estamos caminando por un antiguo río de lava. Y se volvió sólido y ahora es roca. Aunque si te caes te va a doler porque son piedras muy porosas que con el tiempo se han ido gastando. Y después de un solcito fuerte ingresamos al bosque y nos refresca la caminata. Hay un tábano que me está siguiendo, no me deja en paz. Oh. Hemos bajado y hemos hecho la intersección con el sendero Alerce y ahora en paralelo al aluvión nos vamos directo hacia el lago para poder tomar hacia el inicio de la ruta. Así que aquí vamos a descubrir otros paisajes como este. Al lado del aluvión, cierto que está más allá, hay un arenal acá, harta arena volcánica. La nalca es una planta gigante originaria de Chile y Argentina, reverenciada por las antiguas culturas como una figura materna, y cosechada desde las épocas prehistóricas por sus propiedades medicinales y su alto valor nutricional. Ingresamos a una cavidad en la roca como un antiguo depósito o caída de agua de mediana altura. Aquí podemos apreciar la típica roca que encontramos donde fluye un río. Podría decir que es un micro cañón y su fondo es plano y arenoso. Ya hemos llegado aquí a la costa de el lago de Todos los Santos y tenemos que continuar para llegar al punto de inicio de nuestra ruta.
Chicos, me llama la atención lo perfecto de este borde que tiene el lago de Todos los Santos. Como pueden apreciar, lo deja súper marcado el borde. Ya chicos, bordeamos el lago y ahora volvemos a introducirnos al bosque. Está amplio el sendero, puede pasar un automóvil perfectamente. Chicos, y hemos concluido la ruta del día de hoy. Ha sido una experiencia genial en conexión con la naturaleza, aquí en la región de los lagos, en un parque nacional espectacular, el primer parque nacional de Chile. Una experiencia increíble, se las recomiendo totalmente para que disfruten de estos paisajes con las montañas nevadas, con las montañas verdes, siempre verde, bosque verde, con el lago. La región de los lagos ofrece muchas atracciones para nosotros los amantes de la naturaleza. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte para que no te pierdas ningún contenido como estos. Yo sé que hay muchas personas que les va a gustar, sobre todo estos paisajes hermosos. Y si me quieres apoyar, comparte y comenta. Tú sabes que eso ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube apoye a nuestra comunidad y poder traerles mejor material, mejores rutas. Esa es la idea, siempre llevarte la mejor aventura. Click.